El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, RENOA, es un registro electrónico que reúne información de deudores y acreedores de pensiones alimenticias. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con este registro se busca promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, permitir a los tribunales recabar y cruzar información para administrar la justicia en materia alimentaria. Al aparecer en el registro puede ser impedido para realizar ciertos trámites como licencias de conducir, pasaporte o documento de identidad. Ser impedido para participar como candidato a cargos de elección popular. Ser impedido para participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras. Hoy en Soluciones, Registro Nacional de Obligados Alimentarios. Qué gusto saludarle por la señal correcta, desde luego TV+, 26.1 de señal abierta y también a través de los distintos sistemas de cable. Ya lo escuchó el tema de hoy en Soluciones, este registro nacional. Hoy vamos a dar pormenores con nuestra invitada. Ella es abogada litigante, especializada en materia civil, familiar y mercantil. Ella es Saraí Cancela Correa. Bienvenida, Saraí. Gracias por darte un espacio y platicar nuevamente con nosotros aquí en Soluciones. Muchas gracias, Maru. Encantada de estar de nuevo con ustedes. Saraí, es importante compartirle al público que, de acuerdo con el INEGI, en México, 3 de cada 4 niños de padres separados no reciben pensión alimenticia. Estos datos, como mencioné, los proporciona el INEGI. También el 6.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia. Y el 91% de los casos, los acreedores son los hijos. La pensión alimenticia establecida por ley corresponde a un mínimo del 15% de las percepciones del padre por cada hijo. Este porcentaje, desde luego, puede variar dependiendo de factores como las deudas, la capacidad financiera, incluso la cantidad de hijos del deudor alimentario. Por eso es importante que ponga mucha atención los próximos minutos. Primeramente, Saraí, sería conveniente contarle al público y definir qué es la pensión alimenticia. Así es, Maru. Bueno, mira, la pensión alimenticia primeramente es un derecho que tienen los acreedores alimentarios de recibir todo lo necesario para su sustento, manutención. Incluye muchos rubros, tales como la educación, el esparcimiento o recreación, la salud, el transporte y todo lo necesario para que los acreedores alimentarios tengan un desarrollo integral. Y por otro lado, en su otra vertiente, es una obligación que es a cargo de los deudores alimentarios, quien a su vez tienen que proporcionar a sus acreedores todos estos rubros que ya te he mencionado. Claro, y tal vez sonaría como un poco o subrayar que la palabra alimentario, como bien mencionas, no es que sea exclusivo del tema de los alimentos, sino a todo el conjunto de necesidades que debe cubrirse justamente para garantizar un sano desarrollo, principalmente de las infancias. ¿Cómo surge este registro, Sara? Mira, este registro surge a partir de una reforma que se aprueba por el Senado y es en mayo del 2023 que se crea en la Ley General de Derechos para las Niñas, los Niños y los Adolescentes una propuesta ya aceptada para que en este registro se pueda integrar a nivel nacional y poco a poco armonizarse con los estados de la República, y en él se puedan contener los datos de todos los obligados alimentarios que incumplen con esta obligación. Y muchas personas de repente ahorita están recurriendo en su memoria a: es el caso de mi prima, es el caso de mi vecina, no está recibiendo una pensión, no está recibiendo recurso, está tratando como de resolver la vida
con las necesidades de sus hijas. Ahorita vamos a hablar todo lo que incluye, pero ¿qué se necesita para que un obligado alimentario se registre en esta base de datos? Bueno, primeramente lo más importante es que existe un proceso legal ya iniciado en donde se le esté requiriendo del cumplimiento de esta obligación alimentaria. Esta solicitud se puede hacer a través de 2 vías. La inicial, que es la civil, a través de un juzgado familiar, y bueno, en caso de ya una situación más grave, es decir, en donde ya se ponga en riesgo la vida del acreedor alimentario, se puede acudir de manera inicial a la vía penal. Se tiene que presentarse una solicitud ante el juzgado familiar. En esta solicitud es importante hacer mención que esta solicitud no es un proceso del otro mundo, no es algo que no tengamos acceso como ciudadanía y que necesariamente tengas que contratar los servicios de un abogado. Existen las defensorías de oficio, en donde las personas que no tienen el recurso de contratar un abogado, bueno, pueden acudir a estas instancias y se solicitan los requisitos, los básicos para iniciar este proceso es acreditar el parentesco o el vínculo con el deudor alimentario. En este caso, que es el más común cuando son los hijos, pues se presentan las actas de nacimiento certificadas, se presentan en el caso de que sean esposos, se presentan el acta de matrimonio, pruebas que tengas. Si, por ejemplo, no tienes un comprobante de nómina o ingresos, sí mencionar cuál es el lugar en donde trabaja, cuáles son los trabajos o la ocupación que tiene esta persona que tú vas a solicitarle la pensión, cuáles son los ingresos aproximados que pueda tener. Te piden, es muy importante que la solicitud o el inicio de este proceso contenga todos los datos que el juez o la autoridad que va a tener conocimiento del caso pueda utilizar para que se conozcan absolutamente todas las fuentes posibles de ingresos y la situación real tanto del deudor como del acreedor alimentario. Tratar de no omitir información. Así es, porque estas pensiones, como bien lo decían en la información que nos proporcionaron al inicio del programa, la pensión alimenticia se va dando de tal forma que tiene que ser proporcional tanto a los ingresos del deudor alimentario como a las necesidades que tiene su acreedor. Entonces, es importante mencionar en qué escuela van, si es una escuela privada o es pública, si tienen alguna capacidad especial, si tienen algún padecimiento, si tienen, por ejemplo, necesidad de gafas, si tienen necesidad de a lo mejor algún aparato ortopédico, algún trastorno en el comportamiento que amerite, por ejemplo, una terapia psicológica, si hacen alguna actividad extracurricular aparte de la escuela, deportes. Así es. Si, por ejemplo, la familia acostumbra a salir de vacaciones o de viaje una vez al año. ¿Por qué? Porque todas estas circunstancias finalmente pues son condiciones que van a tomarse en cuenta al momento de fijar la pensión alimenticia. Esto por un lado. Ahora, por el lado del deudor alimentario, ¿qué es importante? Bueno, manifestar por parte del solicitante a qué se dedica. A lo mejor tiene un empleo, pero por la tarde tiene alguna otra ocupación que también le podría generar un ingreso, algún oficio, se dedique a alguna situación que no esté regulada o que tenga una nómina. Proporcionar, ahora en las demandas, en los acuerdos de inicio, los jueces familiares nos están solicitando, y es importante proporcionarlo, si puedes, desde un inicio. Nos están pidiendo los datos que son indispensables para conocer estas situaciones, tales como el CURP, porque al conocer el CURP tú puedes girar oficios ya al Registro Público de la Propiedad, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al SAT, todos los oficios que sean necesarios para pues, poder conocer la situación real de ellos. Tiene que ser
solicitado, te digo, retomando el tema, ante el juzgado familiar, ya con un proceso legal. Otro requisito es que hayan pasado más de 90 días sin que la persona haya cumplido con esta obligación que ya debió de haber fijado un juez, que haya un requerimiento de parte y bueno, ahí una vez iniciado ya este procedimiento, ya se iniciarán las investigaciones pertinentes. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Saraí, porque nos hablabas de que el hacerse deudor alimentario no es exclusivo de padres, también puede ser el caso de una mamá, pero también puede ser el caso de hijos que no estén atendiendo las necesidades de sus padres ya mayores de edad. Cuéntanos un poquito más al respecto. Así es. Mira, toda esta situación de la pensión alimenticia es un derecho que nace, pues, no necesariamente de los hijos que tienen la necesidad de los padres. Evidentemente, todas las personas con las cuales tenemos un vínculo o un lazo legal, tenemos nosotros la obligación de proporcionarles también lo necesario para el sustento. Uno de los requisitos indispensables para que proceda la pensión alimenticia es que exista un vínculo o parentesco y que exista una necesidad por parte del acreedor alimentario. Hay veces que pues nuestros familiares, que hay padres que ya llegaron a una edad adulta y que pues tienen esta necesidad de recibir el apoyo por parte de sus hijos. Y bueno, haciendo un paréntesis en esto que me estás comentando, por eso es muy importante que desde que los hijos tienen derecho a recibir pensión de sus padres, se realice este procedimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos casos o se han dado muchas situaciones en donde cuando llegan a la mayoría de edad, los hijos ya tienen una profesión, ya tienen un ingreso definido y que no existió el apoyo por parte de sus padres, ahora los padres acuden ante ellos a solicitarles este apoyo al cual tienen derecho por ley. Y en nuestra legislación es muy importante la prueba, es básica. Entonces, tú como hijo, bueno, vas a realizar el apoyo que tu padre en ese momento necesita. Sin embargo, pues sí se toma en cuenta también que puede existir ya una deuda por parte de tu papá que quedaría registrada en este registro nacional de obligados alimentarios. Digamos que podría darse la corresponsabilidad siempre y cuando tú hayas atendido mis necesidades cuando yo fui menor y ahora me corresponde, ¿no?, a mí atender las tuyas. Así es. Pero en caso de que no fuera de esta manera, yo también podría negarme o hacer una anotación al respecto. Así es, sobre todo porque más que negarme, es que va a haber ya ahí un antecedente y una cuantificación. Una deuda, como porque dices. Este registro, la característica importante que tiene es que queda el monto de la deuda. ¿Cuánto es lo que tú has aportado o has dejado de aportar? Y se va actualizando de manera periódica. Ahora bien, actualmente, bueno, ya en mayo del año pasado, aquí en nuestro estado de Veracruz, el Poder Judicial del Estado ya implementó las medidas necesarias para este registro. Existen este registro ya a través del DIF estatal, ya se comenzó a integrar el estado de Veracruz a este registro de obligados alimentarios. Todavía en la base nacional no están en su totalidad todo el país. Sin embargo, ya se están realizando las adecuaciones para que esté adecuado a todo el país. Se va actualizando de acuerdo a lo que la autoridad va informando y ahí contiene cuál es la cantidad o el monto que tú tienes como pendiente, exacto. Claro. Y una vez que tú cubres ese pendiente, bueno, como cualquier registro de deudores, no es como un buró de crédito, sabes que ya pagó. Lo volvemos a liberar. Así es, ese sería
pues sería importante que quede esa, pues esa liberación de tu deuda, ¿no? Saraí, muchos años no se accionó tan inmediato desde la ley. O sea, sí había como este seguimiento de, por favor, atienda las necesidades de su hijo, se les hacía un llamado, un segundo llamado, y hubo muchas personas que exentaron, ¿no? Que se les requirió, pero pues no acudieron, no tomaron la atención debida de las necesidades de sus hijos o como ahora mencionas, de sus padres. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serán las consecuencias de estar inscrito en este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias? Muy bien. Mira, principalmente esta herramienta se está buscando que tenga como finalidad pues presionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, que sea una herramienta más para las autoridades y para la sociedad en general, y es por ello que se generaron varias como sanciones al estar inscrito en este registro. Una de las principales sería que no puede ser votado para cargos públicos de elección popular, no se pueden expedir pasaportes. Por supuesto, si no se expide un pasaporte, no vas a tener acceso a una visa. Esto con el objetivo, bueno, de que no pueda salir del país para eludir sus obligaciones alimentarias. En el primer tema, de que no sea votado para cargos de elección popular, no es algo que se haya hecho al vapor, sino es con la intención de que las personas que estén al mando o a cargo, dando el frente como servidores públicos, habla mucho de ti, el hecho de que te hagas cargo o que hagas un cumplimiento oportuno de tus obligaciones pues alimentarias. Otra de las características es que de las sanciones es que no se podrán expedir licencias para estas personas. ¿Qué pasa? Que también pues una persona que esté conduciendo un vehículo tiene una gran responsabilidad a cargo. Claro. Son choferes en servicio público o privado, que bueno, si es una persona que está demostrando no tener responsabilidad para con su familia cercana, pues evidentemente no va a tener esa obligación hacia los demás. Otra situación que se está contemplando es que no se van a poder expedir dar ningún tipo de crédito o préstamo, pues porque evidentemente tiene que cumplir primero con la obligación que tiene con su familia, con las personas para las cuales está obligado. No podrá tampoco participar en algún negocio de compraventa de un inmueble, por ejemplo, de un vehículo, pues porque si necesitas primero hacer cargo a lo principal, que es la familia. Todas estas consecuencias, es importante que sepamos que, bueno, una vez cumpliendo todas tus obligaciones, quedas liberado y puedes volver a tener tus derechos libres. Hay uno muy importante. Cuéntanos, Saraí. El derecho a casarte. Okay. Sí, tampoco podrás. Para que tú puedas casarte, el registro civil de cada localidad te va a solicitar tu constancia de no estar inscrito en este padrón o este registro de deudores alimentarios. Claro, porque bueno, al casarte estás adquiriendo más responsabilidades. Claro. Sí. Ahora sí que nos va a servir a los dos, ¿no? A la que se va a casar o al que se va a casar también. Claro, y es parte del currículum. Oye, y me parece que es un avance extraordinario porque es un llamado a la civilidad, a que como sociedad caminemos desde luego hacia la justicia, ¿no? Hacia la responsabilidad que debemos tener, pues primeramente con nuestros seres, ¿no? Si yo decido tener hijos, primeramente, ¿no? Si decido tener hijos es porque he decidido cumplir con mis obligaciones hacia ellos. Y tener en cuenta que en el caso específico de los hijos, no es
pues una responsabilidad de 1, 2 o 3 años. Estamos hablando de mínimo 18 hasta que alcancen la mayoría de edad, y de ahí, pues si continúan sus estudios, tal vez hasta los 21, 22. O sea, sí que como ciudadanos alcancemos a dimensionar y visibilizar esta responsabilidad social que sumará en mucho, me parece, estas nuevas opciones que tiene ya la ley, estas nuevas herramientas para vivir en un entorno más justo para todos y todas. Así es, Mari. Quiero recordarle al público que tenemos maneras de mantenernos en contacto, ya sea a través de nuestra página en Facebook. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo como TV Más. Ahí nos puede dejar sus comentarios o si tiene alguna duda al respecto del tema de hoy. Recuerde, es el tema Registro Nacional de Obligados Alimentarios. Y también tenemos una línea de WhatsApp disponible para ustedes, 2283-095810, que está apareciendo también en pantalla. Si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto nos dará pues la oportunidad Saraí de que le preguntemos y en el transcurso de la emisión podamos contestarle y atender todas sus dudas. Surgen muchas, Saraí, porque sabemos que cada situación es particular, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, es que en mi caso, pues mi deudor o el deudor de mis hijos no tiene, por ejemplo, un trabajo fijo, no se le registra una nómina de la cual la ley pueda decir este porcentaje es para atender las necesidades de tus hijos. ¿Qué ocurrirá en esos casos? Así es. Bueno, mira, en ese caso ya los juzgados familiares están emitiendo en sus autos de inicio, una vez que se solicita la pensión alimenticia. Por eso es muy importante que en la solicitud de pensión alimenticia relates todas estas circunstancias, porque ellos están ordenando que se giren oficios a las probables fuentes de trabajo, que no siempre son una nómina como tal, ¿no? Sino a veces son pues alguna, sí, como manejas, ¿no? Una situación informal en donde los están apercibiendo y requiriendo de que en caso de que omitan o falseen alguna información que haga que puedan eludir esta obligación que tienen de alimentos, van a tener consecuencias legales. Evidentemente la más impactante es en materia penal. ¿Por qué? Porque para empezar estás incurriendo en una falsedad ante la autoridad. En segundo punto, estás incurriendo en un desacato de la autoridad cuando te está dando una orden. El juez te está solicitando a ti como empleador informal que proporciones todos los datos correctos y reales de la fuente de trabajo que tú le estás brindando. A lo mejor tienes a alguien que tú no le estás haciendo un pago en efectivo, pero evidentemente tú tienes que acreditar cuál es la cantidad que le estás dando en efectivo a este empleado y dar la información completa y correcta al juez. Qué valioso. Esperemos que esté tomando nota, querido público, y de alguna manera, pues insisto, se pueda mantener en contacto con nosotros a través de la línea de WhatsApp. También está disponible el 2288-423500. Estamos transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia, aquí en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz. Iremos a una breve pausa promocional, pero de inmediato volvemos con más aquí a Soluciones. El derecho a recibir alimentos es una facultad que tiene un acreedor alimentista, de exigir a su deudor alimentario lo indispensable para su sustento. Este concepto de alimentos incluye comida, vestido, salud, educación, vivienda, de ser necesario, gastos funerarios. Este registro pretende ser un padrón público, donde cualquier persona tenga acceso a él, que sea fácil de localizar la información sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Cuando una persona se encuentra inscrito en este registro, se podrá obtener un certificado de deudor moroso que será prueba suficiente de delito de incumplimiento de obligaciones familiares, además de abrir la posibilidad para que el acreedor exija garantías de cumplimiento para el futuro. Continuamos en Soluciones con la abogada de lo familiar, Saraí Cancela Correa. Señal de TV Más. Y efectivamente el incumplimiento de la pensión alimenticia afecta a la sociedad, desde luego al vulnerar todos los derechos de los niños y las niñas, a agravar sus problemas emocionales, psicológicos, consecuencias para los niños también pueden ser estos problemas en su desenvolvimiento psico y emocional y algunas dificultades para su normal desenvolvimiento en la sociedad. Hay nuevos desafíos en su vida que agravan sus problemas y deseamos de verdad que este programa abone en mucho a que usted tome mejores decisiones. La invitación es para que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestra línea también de WhatsApp. Y fíjese que agradecemos a quienes están siguiendo la transmisión. Es el caso de dos abogados que están muy pendientes de la charla del día de hoy y nos dice aquí, nos retroalimenta el abogado Agustín Carpio. Dice, no confundir el derecho de alimentos a los menores con el Registro Nacional de Deudores, es decir, que se registre un deudor puede ser que no beneficie en mucho al menor. Coméntanos, Sara. Bueno, aquí sería importante, más que confundir a un deudor o un acreedor alimentario o un derecho de pensión alimenticia con este registro, diferenciar que este registro es más bien una herramienta a la que tenemos acceso como ciudadanos. ¿Para qué? Para conocer efectivamente si se están acatando pues estas obligaciones que tienen alimentarias y sobre todo en cuanto al tema de la legalidad, que yo creo que es uno de los temas que han sido pues más controvertidos, al menos en nuestro, pues en el ambiente de los abogados, que teníamos bastante pues preocupación, y yo lo comento como abogada postulante, que pues evidentemente también en algunas ocasiones me toca representar al otro lado, que es al deudor alimentario, que es importante que los pasos para inscribirte en este registro de obligados alimentarios sean de forma integral y con todas las formalidades que la ley les exige. Es decir, que exista un proceso legal en el cual el deudor alimentario haya sido notificado, emplazado a juicio y requerido legalmente de este pago. Con esto es importante porque para que no se le violen los derechos pues humanos también a este deudor, porque pues todos como personas tenemos derechos. Claro, entonces, y es un derecho humano al final del día. Y esto justamente menciona aquí el abogado Agustín Carpio, dice, la inscripción de un deudor al Registro Nacional de Deudores, a mi criterio, es una limitante hacia el deudor, que si lo profundizo podría traducirse a una violación de derechos humanos, porque hacia un deudor vendría un impacto negativo para su persona. Pero al final también estamos hablando de que no se está garantizando el derecho, por ejemplo, de un menor de edad, ¿no? Así es. Que está un poco más indefenso y que tiene más necesidades por parte de sus dos responsables, que son su mamá y su papá. Así es, pues aquí estaríamos hablando ya un tema de ponderación de derechos humanos. Primeramente hay que verificar el punto 1 que te decía, que se cumplan todas las formalidades esenciales del proceso, es decir, que esta persona que se inscriba al registro pues ya haya sido emplazado, requerido
al juicio, que haya podido tener la oportunidad de ofrecer sus elementos de prueba, porque para la fijación de la pensión alimenticia provisional, el deudor tiene como recurso, para empezar, el juez le va a dar oportunidad de contestar la demanda y de, en su caso, en contra de esta medida provisional que se hace de fijación de pensión alimenticia, interponer una reclamación y mencionar cuestiones que a lo mejor el juez en un primer momento, al fijar esta pensión alimenticia provisional, no conocía. Puede ser que en la demanda no le hayan comentado al juez. Evidentemente, como solicitante, son cuestiones que no siempre vas a hacer de conocimiento o que tú no sabes, en donde ya el deudor va a informar, ¿sabes qué? Yo no podría cumplir con esta fijación de pensión alimenticia porque pues yo ya tengo un hijo más, a lo mejor ya además contraje matrimonio, mi trabajo me redujeron la ganancia que yo tenía, tuve algún padecimiento, mil cosas que pudieran aportar las pruebas idóneas. Y es por eso que uno de los requisitos para que sean inscritos a este registro nacional es que tenga un incumplimiento de más de 90 días y que haya sido requerido el deudor alimentario y que no haya cumplido con esa obligación. Va a ser muy importante que los juzgadores y que las personas que pongan de conocimiento la inscripción de este registro cumplan con todas esas formalidades para que no tengamos esos temas. Claro. Y sea justo. Por aquí también nos pregunta la abogada Marina Chávez. Dice, en Veracruz aún no existe esa lista de deudores. Bueno, como les estaba comentando, esto inició a nivel nacional en mayo del 2023. Sin embargo, bueno, este registro nacional de obligados alimentarios se lleva a cabo a través del DIF. Si ustedes buscan en Google, en el mágico Google, ustedes pueden poner el Registro Nacional de Obligados Alimentarios y ahí ya te da la posibilidad con el CURP de la persona. Tú puedes poner tu CURP, puedes obtener ya tu constancia y ahí te hace el hincapié de cuáles son los estados que ya están incorporados en ese registro. Dentro de esos estados, nuestro estado, el estado de Veracruz, en mayo del año pasado, incorporaron este registro al sistema nacional. Si nosotros lo solicitamos en los juicios de los que formamos parte, ya están realizando estas inscripciones aquí en el estado de Veracruz. Qué valioso y qué importante y qué necesario. Un estado que tiene una población muy grande, ¿no? Y que requiere garantizar, insisto, estos derechos para niñas, niños, adolescentes y también adultos mayores que muchas veces se encuentran en abandono y que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Me gustaría, Saraí, que ahora nos cuentes cuáles son principalmente las sanciones que existen para quienes encubren a deudores alimentarios, es decir, que bajo esta situación y estos panoramas que ya nos has puesto en la mesa, de repente el deudor recurre a sus padres, a tal vez su nueva pareja, ¿no? A amistades, otros familiares, para encubrir sus ingresos, por ejemplo. Así es, pues mira, como ya lo platicábamos pues anteriormente, en el oficio que gira el juez va a pedirles a estas personas que se conduzcan bajo protesta de decir verdad y que pues informen cuáles son los ingresos o percepciones. Ahora bien, en el caso de la pensión alimenticia, antes se daba mucho que los padres ponían una demanda de pensión alimenticia y que, por ejemplo, ya era menor el porcentaje que podían descontarle porque quedaba reducido el salario real. Sin embargo, con el nuevo paradigma de derechos humanos que entró en vigor desde el 2011 aquí en nuestro país, bueno, el derecho familiar tuvo un gran giro. ¿Por qué? Porque toman en cuenta el derecho humano que tienen las personas de un lado y de otro.
del lado del acreedor, el derecho a recibir pues una manutención que cubra todos sus ingresos y que continúe con su nivel de vida, y del lado del deudor, que lo que él proporcione sea adecuado y que le deje lo suficiente para tener un mínimo vital y cubrir sus propias necesidades. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un análisis de todos estos casos que suceden, que han sucedido pues a lo largo de todos estos años, y establece un criterio con el cual se forman las jurisprudencias. Y hay jurisprudencia en este caso que cuando hay algunos otros descuentos de pensión, el juzgador va a estudiar todos los casos particulares del caso en concreto para ver, por ejemplo, si la pensión alimenticia que tú le estás dando a tus padres es un porcentaje, hiciste un convenio, o realmente hiciste un convenio, puede ser, de darle el 60% de tus ingresos a tus padres, y de las pruebas que hay en el caso descubren que tus padres pues son jubilados, que tienen ingresos superiores, ingresos. Claro. Entonces esas circunstancias tienen que ser tomadas en cuenta por el juez. No es lo mismo este caso como otro caso en donde yo te diga, ¿sabes qué? Hay un porcentaje de un 10% para la mamá del deudor alimentario porque es una persona que tiene necesidad de cubrir gastos médicos. Entonces, todas estas circunstancias las toman en cuenta, ¿para qué? Para que se predomine el derecho a la dignidad humana y que la pensión alimenticia sea recibida tanto por parte del acreedor alimentario en una medida proporcional y adecuada como por parte del deudor, ¿no? Qué valioso. Y respecto a lo que nos preguntaba el abogado Agustín, y también creo que es conveniente decirle al público, ¿hay alguna forma, Saraí, de inconformarse respecto a estas consecuencias de las que nos estás hablando? Sí, como les comentaba, pues es muy importante que sigamos la legalidad en todos los procesos, que nos conduzcamos con verdad y bueno, ante cualquier anomalía o vulneración en nuestros derechos como ciudadanos, en nuestros derechos procesales, tanto del deudor como del acreedor alimentario, primeramente pues tenemos acceso a los recursos ordinarios que nos propone la ley, que nos permite inconformarnos primeramente ante la misma autoridad que nos emitió, pues por ejemplo, este registro. Yo podría en todo caso decirle al juez que yo no fui requerido de pago, que yo no había sido enterado de este proceso, que sí he cumplido durante el término de 90 días, que sí he cumplido con mi obligación, y en caso de que los recursos ordinarios sean agotados y no se han obtenido una respuesta favorable, bueno, incluso podríamos acudir al juicio de amparo. Muy bien. Y bueno, me gustaría recapitular, Saraí, si te parece, qué es lo que se debe hacer en caso de tener esta necesidad de la pensión alimenticia y cuáles son las consecuencias graves, ¿no? En caso de pues no cumplir o no llevar a cabo pues lo que te solicita la ley. Sí, pues mira, como te comentaba, primeramente lo más importante es acudir ante la autoridad competente, que en nuestro caso sería el juez familiar, proporcionarle todas las evidencias necesarias para acreditar que tienes la necesidad de esa pensión alimenticia, tales como actas de nacimiento, constancias de estudios, certificados médicos, comprobantes de gastos, que es mucho mejor, por ejemplo, una factura que hace prueba plena de que es un servicio que contrataste, todo lo que tenga que ver también con educación, recreación, tratar de ofrecerle al juez pues todos los elementos necesarios para que pueda fijar una pensión alimenticia acorde a las necesidades y a los ingresos del deudor. Tienes que proporcionar domicilios, ya te piden datos que son necesarios e indispensables
para tanto la búsqueda de ingresos como para la inscripción a este registro, que son el CURP, si tienes número de seguridad social, si tienes los datos de fechas de nacimiento, proporcionar actas de nacimiento, domicilios laborales, todo esto que sea indispensable para poder lograr una solución adecuada para la petición de pensión alimenticia. Y bueno, las consecuencias graves que esto podría tener es que, como comentábamos, pues pasando el tiempo, si tú no tienes una prueba de que evidentemente hubo un incumplimiento, se hace más complicado probar, por ejemplo, una pensión retroactiva. Te pueden, si tú acudes ya pasado muchos años, pues la certeza o la veracidad de la prueba se va disminuyendo conforme pasan los años. Entonces, bueno, entre más rápido puedas acudir a dar de conocimiento a la autoridad competente de esta situación, mucho mejor. Sara, hay un tema social muy relevante. Muchas veces, específicamente en el caso de mujeres que están criando a sus pequeños, deciden no hacer la solicitud de la pensión porque lo asumen con un trámite que va a ser costoso, ¿no? Que les va a llevar mucho tiempo, que las va a desgastar emocionalmente, económicamente, y muchas veces deciden de alguna manera seguir en su camino tratando de solventar todos los gastos que genera la crianza y demás, por este panorama que muchas veces no se ve tan alentador. ¿Cuáles pueden ser las herramientas? Y me gustaría que lo externes, por supuesto, para el público, que tenemos a la mano para que no sea costoso, para que no sea tedioso, para que tengamos un acompañamiento certero y llevar a buen puerto pues este documento que finalmente garantice que hijos e hijas van a tener esta pensión alimentaria. Así es. Bueno, mira, Maru, en caso de la materia familiar, el Código Civil en la materia establece como indispensable el que se tenga un asesoramiento profesional, dado la importancia de la materia. Sin embargo, este acompañamiento profesional no necesariamente tiene que ser a cargo de un abogado particular. Tenemos también las defensorías de oficio que están a disposición de la ciudadanía para hacerles llegar estas peticiones. En caso de menores de edad, bueno, tienen que ser representados por sus padres, y en caso ya de las personas mayores de edad pueden promover por propio derecho. Así es, no es necesario que contraten los servicios de un abogado. Claro. Y también ahora, como hemos estado tratando de manejar la información de ambas partes, pues cómo podríamos tener un certificado de no deudor alimentario, porque bueno, el tema ha sido ¿no? Pero tal vez yo ya garanticé, ¿no? Los alimentos, el bienestar, las atenciones para mis hijos, si fuera necesario para mis padres. ¿Cómo puedo obtener este certificado de que yo no tengo estos adeudos? Sí, muy bien. Como te decía, actualmente lo está llevando a cabo a través del DIF, y ya entrando a la página del DIF, ahí en el Registro Nacional de Obligados Alimentarios, primeramente en la página te da una introducción de lo que es este registro, cuándo entró en vigor, cómo entró en vigor, y te pide que proporciones tu CURP. Ahí te hace mención que no están incluidos todos los estados, pero sí te hace un listado de los estados en los que ya existe este registro. Te digo que ya se encuentra Veracruz, y con él tú vas a obtener tu constancia de no deudor alimentario. Viene con una firma electrónica, con un QR, indica que es a la fecha de la consulta y que a esa fecha no existe ningún procedimiento en donde haya sido requerido de pago y que te encuentras pues al corriente de todas tus obligaciones alimentarias. Y en consecuencia, pues podrás hacer todos estos trámites que ya mencionaste al inicio del programa. Nos quedan muy pocos minutos, Saraí, pero a mí me gustaría que brevemente nos hables de que próximamente entra la oralidad en los juicios familiares, que ya se encuentran activos en casos penales y ahora también estarán
accionando en materia de lo familiar? Así es, Maru. Bueno, pues como te digo, esta materia familiar hemos avanzado a pasos agigantados con este registro que estamos ahorita pues en pañales, está apenas naciendo y estamos comenzando a crearlo, a que sea una herramienta eficaz. La oralidad en los juicios familiares viene acompañada de un código especial para estos casos, en donde vamos a tener los mismos principios que rigen el proceso penal que ya se encuentra en vigor de manera oral y que a mí se me hacen muy importantes. ¿Por qué? Porque uno de ellos es que va a haber mayor cercanía y las personas van a poder platicarle su caso al juez, a la jueza familiar que le toque conocer su caso. Es diferente cuando tú llegas y expones de manera directa tu caso, que expones las verdaderas circunstancias que se están viviendo, porque el juez puede notar, ver cuál es la posición o la postura de ambas partes. Puedes aportar mayor información, sobre todo en la materia familiar. Vaya, si la materia penal nos ha ayudado mucho este sistema, ahora en materia familiar, cuánto más avance, que podamos poder resolver de manera directa este tipo de situaciones que muchas veces pues se vuelven unos trámites engorrosos, que desgraciadamente pues hay mucha burocratización. Entonces, y a personales, ¿no? Así es, y bueno, los expedientes que se hacen inmensos, un montón de papel, bueno, ya lo tendríamos en digital, ¿no? También audiencias que van a ser grabadas. Entonces, bueno, vienen muchos cambios muy favorables en esta materia. Y nos dará mucho gusto que te hagas un espacio, como siempre nos donas aquí al programa, específicamente a Soluciones. Sabes que también esta es tu casa, Saraí. Agradecemos enormemente que tengas esta voluntad y este servicio social con la comunidad y que abones mucho esta información para que pues tengamos más datos. Gracias, querido público, por habernos acompañado en esta emisión. Y bueno, tenemos pendiente esta y otras pláticas, Saraí, Claro, si Maru. te parece. Muchas gracias nuevamente. Y nosotros queremos recordarle que este espacio es para ustedes. Haga lo suyo, compártalo a través de nuestras plataformas. Y la próxima semana estaremos hablando de autismo. Así es que nos dará mucho gusto que esté presente en esta señal, la señal correcta, la señal de TV+. Muchas gracias.